La siguiente transmisión es apta para toda la familia. Contiene closed caption y es financiada con recursos del Fondo Único de TIC. Bueno, gracias a todos los oyentes, los televidentes, las televidentes que ahora nos escuchan. Este Consejo de Ministros que hemos decidido hacer público ante toda la población tiene una persecución incluso sorprendente de parte de otras entidades del Estado. Pero no es de las entidades del Estado, eso hay que tenerlo claro, es de los duquistas dentro de las otras entidades del Estado, que están en las Cortes, que están en la Junta Directiva del Banco de la República, obviamente en el Congreso, que están en la Comisión de Regulación de Comunicaciones y que actúan en función de sabotear el programa de gobierno y la posibilidad de que este gobierno se comunique y que el pueblo colombiano pueda saber verdades sobre nosotros, porque todos los días escuchas calumnias. No digo que toda crítica que se nos haga sea una calumnia, siempre hay que tener una mentalidad crítica y la prensa tiene el derecho de mostrar las fallas e incluso delitos si lo cometen funcionarios de este gobierno. Pero eso no significa que nos calumnien permanentemente, con sevicia. En la historia colombiana quedará la felonía con que la prensa tradicional ha tratado al presidente de la República y al gobierno. Pero esa felonía no se puede volver verdad per se, lo aprendí en mi alcaldía de Bogotá Humana, sino que la lucha por la comunicación es la lucha por el poder. La comunicación es el poder. Y en esa medida este gobierno no se puede dejar silenciar ni censurar. Así sea caminando calle por calle, puerta por puerta, entregando un periódico como hacíamos en el pasado. Así nos comunicamos. Pero se denuncia la censura. Ya entendemos el primer hecho, una tutela en el Consejo de Estado, unos magistrados siempre fallan en contra de nosotros, no el Consejo de Estado, unos magistrados. Ya veremos si es la mayoría del Consejo de Estado. Se acata la decisión porque respetamos la justicia, pero indudablemente estamos ante una censura. No es posible que el Consejo de Ministros no se pueda entregar a la población porque este es el gobierno elegido por el pueblo. Es legítimo, el pueblo tiene derecho a saber de las cosas públicas y de la discusión de las cosas públicas en el Estado, no solamente en el gobierno, en el Congreso, en los poderes judiciales, en los poderes autónomos, porque el Estado le pertenece a la gente, no tiene propietarios privados que se venían aquí a reunir en secreto para hacer cosas como Odebrecht, o no fue la extensión del contrato de Odebrecht hecho en un Consejo de Ministros, firmado por un superministro que resultó ser el fiscal general de la Nación, que terminó generando una impunidad sobre el caso de Odebrecht. ¿Dónde está mi ministra de Transporte? ¿Dónde? Ministra, usted dirige la ANI y la ANI es víctima de Odebrecht, pero la ANI se ha abstenido de traer las pruebas de Estados Unidos porque se volvió cómplice del encubrimiento. La orden que yo le doy es que la ANI traiga todas las pruebas de Estados Unidos sobre las confesiones hechas en los Estados Unidos que se deben judicializar en Colombia y no se han judicializado. Eso es un deber de la ANI. La ANI creo que estuvo capturado por gente no tan amiga del gobierno durante estos tiempos. Usted tiene esa obligación, ministra, y yo le recomiendo que lo haga, precisamente porque estas cosas son las que no quiere que sepa la gente. Por aquí, por allá, ya van a salir unas sobre salud otra vez.
y otras que la gente tiene el derecho de saber, porque es su dinero, es sus bienes comunes. La democracia dice que el dueño del Estado es la gente. No debería haber un solo magistrado o funcionario público que le prohibiera a la gente el derecho fundamental constitucional de informarse, de saber la verdad. Y hoy estamos desnudos ante el poder, porque en realidad este gobierno está rodeado, este gobierno que es popular, está rodeado de un Estado oligárquico, no constitucional, un régimen de corrupción de facto, que no está escrito en la Constitución. Por eso nos censuran. Esa es la función de censurarnos, de que la gente no sepa. ¿Que no sepa qué? La corrupción del régimen. Así de simple. ¿Qué es lo que quieren ocultar? La corrupción del régimen. Que este gobierno está descubriendo unos hechos dantescos, terribles, de corrupción de la clase política, del gran empresariado que se ha robado el dinero del pueblo a manos llenas, no por 1.000 millones, no por 100.000 millones, sino por billones de pesos. Solo en la salud hablamos de cifras que pueden alcanzar los 20 billones de pesos, y solo en la salud. En todas partes encontramos lo mismo, por eso nos quieren silenciar. Ahora es la Comisión de Comunicaciones, diciendo que no podemos hacer propaganda pidiendo una consulta. Pedir una consulta es un derecho que nos otorga a la gente vía firmes y al gobierno vía Constitución. ¿Cómo así? Es un prevaricato. Entonces yo quiero pedirle aquí a las personas dedicadas al tema jurídico que pongan denuncia por prevaricato. Nosotros, y lo que prohíbe la ley, es hacer campaña por el sí o por el no una vez se apruebe la consulta. Así es. Pero no estamos en este momento en ese punto. Entonces, cuando se apruebe la consulta en el Senado, si es que la aprueban, ahí sí, el gobierno no puede hacer propaganda por el sí, lo hace la gente, el comité del sí. Pero es que este momento no falseen la realidad. No es de la consulta, estamos pidiendo la consulta al Senado. Y la ley no nos prohíbe pedir la consulta al Senado o que la gente pida la consulta al Senado. Y por tanto tenemos el derecho de comunicarnos para que la gente pida la consulta al Senado. Si es que el Senado le pertenece, es a la gente. Claro, y por eso es un prevaricato, porque nos están silenciando sin tener el derecho a hacerlo. Sin tener el derecho a hacerlo. Nunca dijeron ni pío cuando la televisión nos calumnia todos los días al presidente y a su familia. Nunca. Y ahora sí, porque el presidente quiere que se haga una consulta, entonces censuran al presidente. Pues eso es un Estado absolutamente parcial, no es democrático, tiene que ver con una corruptela. Es decir, se han coaligado, primero para que el gobierno no hable al pueblo en general, y segundo para que el pueblo no hable al Estado y lo obligue, es decir, mande sobre el Estado. Están destruyendo la Constitución del 91. Sin embargo, esperamos que estos programas se puedan irradiar, que las personas dejen, si no nos dejan hablar en Caracol y RCN, pues que vengan aquí a escucharnos, a este canal público, y que podamos decir cosas que se puedan transmitir al conjunto de la ciudadanía. Aquí, como dijo Angie, vamos a tocar dos temas. Ya hemos hablado de la consulta, pero hay que explicar e informar para la gente que aún no conozca, muchos ya lo hacen. ¿Por qué estamos invitando el 1 de mayo a que 10 millones de colombianos salgan a las calles? Porque la consulta es el derecho del pueblo a hablar y decidir. Y eso se exige en la calle, porque el Senado de la República puede darle la espalda al pueblo. Y en ese momento perdería su razón de ser.
porque el Congreso de Colombia, como lo dice la Constitución, es un representante del pueblo. No puede quitarle el mandato al pueblo. El Congreso de la República, como nosotros, somos un poder constituido, no constituyente. Sobre el poder constituido prima el poder constituyente, y el poder constituyente es la decisión del pueblo. No es que sea una asamblea constituyente, que es uno de sus instrumentos, pero hay más. Otro instrumento es la consulta popular, es el fundamento de la Constitución del 91, se llama democracia participativa. Es lo que diferencia la Constitución del 91 de la autoritaria del 86. Si le quitan el derecho de participar al pueblo, es decir, la democracia participativa, no estamos hablando ya de la Constitución del 91, sino la del 86. Y si un poder constituido lo hace tapándole el poder al pueblo, pues no tiene razón de ser, porque se vuelve ilegítimo inmediatamente. Y entonces la línea de acción se vuelve otra, que en su momento pues conversaremos. No es una amenaza, esta es la esencia de la democracia. El nivel representativo le hace caso a quienes representa, y a quienes representa es el pueblo. Y lo que queremos demostrar es que el pueblo en su mayoría ya ordena que se haga una consulta popular. Por eso queremos mostrarlo en las calles y por eso quieren censurarnos. El pueblo en las calles exigiéndole al Senado de la República que apruebe la consulta popular. Aquí viene ya una gran discusión. El Partido Liberal ha decidido presentar y aprobar el proyecto que saboteó el Pinto en la Comisión Séptima. Y lo ponen de ponente. Es decir, el saboteador, el que le quitó las horas de descanso a los trabajadores, el que no permitió que a las 6 de la tarde terminara el día, el que no permitió que las madres comunitarias tuvieran una relación laboral y no es de explotación, el que no permitió que las mujeres pudieran ir al médico en la menstruación, el que no permitió que las pensiones pudieran llegar a todas y todos los colombianos, el que no permitió que el día termine a las 6 horas o que en vez de contratar trabajadores y trabajadoras se contrate en términos laboral y no en términos civil para que las echen a las 2 o 3 meses, el que no permitió los derechos esenciales del trabajador y la trabajadora, hundiendo con las evangélicas, con la señora Berenice, con la señora Blel del Partido Conservador, la reforma laboral. Entonces ahora resulta que lo ponen de ponente para salvar la reforma laboral. Eso es una hipocresía, en mi opinión. O sea, ¿qué pretenden? Que el Congreso se demore entonces en un debate, 2 debates, 2 años, como ocurrió con la reforma laboral, para que el tiempo de la consulta se pase, para que los senadores no voten la consulta popular, y entonces el Partido Liberal está pretendiendo taparle la boca al pueblo, evitando la consulta popular en un proyecto que se demoraría, pues ya lo probamos ahora, 2 años, es decir, que quedaría interrumpido con la salida de este gobierno en el año 2026. Pues le he pedido al ministro del Interior que le ponga mensaje de urgencia e insistencia para que definan rapidísimo, y nosotros presentamos la consulta el 1 de mayo. El 1 de mayo sale la espada de Bolívar a la plaza de Bolívar y la quiero colocar como la guía del pueblo colombiano. La consulta no beneficia a nadie en esta mesa. Quizás en esta mesa se discuten siempre cosas que los benefician a los que están sentados en la mesa y a quienes los compran, los grandes capitales de Colombia. Aquí esta iniciativa no beneficia a nadie de los que están aquí sentados. Se pensionan ustedes, tienen contrato laboral, no tienen problemas desde el punto de vista de un patrón que despide al mes,
aunque el patrón de todos ustedes y todas es el pueblo. Y el pueblo puede despedir. Se llama revocar. Ese es un derecho del pueblo. Pero la consulta popular es para que el pueblo tenga derechos, los mínimos, para que una señora de los tintos no sea humillada, para que cualquier muchacha que está en un supermercado en la caja no la lleven a trabajar hasta las 12 de la noche sin pagarle las extras, y para que todo el mundo pueda descansar si quiere, o si cambia el descanso por el trabajo, ese trabajo valga el doble, porque es mucho más costoso dejar a la familia para poderla sostener. Esos son derechos de la gente, no de nosotros. Por eso aquí lo que estamos peleando es por los derechos de la gente y derechos simples de la gente. Entonces se va a pasar esa urgencia para que se desnuden. No gusta la desnudez del cuerpo ahí en los cuadros de las personas, la moral, siempre encubiertos. Pero esto es mejor que se desnuden. Desnudar el poder en la putrefacción a la que ha llegado y en el intento de limpiar ese poder y de entregársela a la ciudadanía y la ciudadanía. Que Pinto diga en su ponencia qué quiere, de nuevo, pero rápido, porque no tenemos tiempo de esperar. ¿Ya la radicó? Bueno, va con urgencia, ministro Benedetti, mañana mismo el mensaje. Se reúnen las dos comisiones séptimas de Cámara y Senado, juntas. Tienen que tener una ponencia y solo van a discutir eso, la reforma laboral en Colombia, y pasa a plenarias. En la ponencia sabemos si es una burla, si es una burla al pueblo. Y el tiempo nos da para que discuta el Senado de la República en sus 30 días. Y si el Senado de la República en 30 días no discute, entonces el presidente por decreto convoca la consulta tal cual dice la ley. O no se pronuncia. Si no aprueba o no se pronuncia, ¿cierto? Pues a ver, no se va a pronunciar, esperando que salga la ley en la comisión primera. ¿O va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera? Si va a negar la consulta mientras discuten en la comisión primera, el pueblo debe saber qué hacer. Porque pierde razón de ser un órgano representativo que le quita la voz a su mandante, el pueblo colombiano. El pueblo tendrá entonces la posibilidad de actuar de otras maneras, que no es amenaza, es que una institución no puede volverse ilegítima. Y una institución se vuelve ilegítima si le quita la voz al mandante, porque lo único que hace fuente de legitimidad según la Constitución es el poder del pueblo. Eso se llama soberanía popular y está escrito en la Constitución de Colombia. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.